El título del tema de hoy es Los falsos discípulos. Los falsos discípulos. Vivimos en un mundo donde abundan las personas que dicen ser cristianas, ¿no es cierto? Muchísimos tipos de iglesias dicen ser cristianas y confesiones y denominaciones, pero cuando a veces uno tiene la oportunidad de conocer a algunos de ellos, nos damos cuenta que muchas veces lo que esas personas creen se contradicen unas con otras. Y luego que la forma en que estas personas que dicen ser cristianas viven, es decir, la forma en que ellos viven, no coincide unas con otras, pero sobre todo y lo más importante es que mucha gente y muchas iglesias que dicen ser cristianas, sus creencias y sus costumbres y conductas no coinciden con el cristianismo presentado en la Biblia. Cuando mucha gente dice ser cristiana, pero entre ellos se contradicen, tanto en sus creencias como en sus conductas, definitivamente uno de ellos o todos va a estar equivocado. ¿Me estoy dando a entender? No pueden dos personas o dos corrientes tener opiniones contrarias y vivir de manera contraria y las dos tener la razón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si el cristianismo que nosotros o cualquier otra persona practica es un cristianismo verdadero o es un cristianismo falso? Ahora, ¿de dónde sacas, Luis, la idea de un cristianismo falso? No lo inventé yo. El Nuevo Testamento fue escrito por 9 autores humanos diferentes. Las Escrituras dicen de sí mismas que fueron inspiradas por Dios en 2 Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y luego el apóstol Pedro registra en su segunda carta que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí en las Escrituras, una combinación de la inspiración divina y la redacción humana. ¿Me doy a entender? Entonces, aunque la Escritura es inspirada por Dios, Dios usó hombres para redactarla, para escribirla, para inspirarla. Entonces, en el Nuevo Testamento hay 9 autores que son los responsables de los 27 libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, que escribió el Evangelio según San Lucas y Hechos, y luego el apóstol Juan, que escribió el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan y el libro de Apocalipsis. Entonces ya tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya dijimos que Hechos lo escribió Lucas. Luego tenemos el apóstol Pablo, escribió 13 de los 27 él solito, Pablo. Además de Pablo tenemos el autor de la carta a los hebreos, que es anónimo, no se sabe quién fue, pero alguien la tuvo que haber escrito. Después sigue Santiago, el hermano del Señor. Luego sigue Pedro, el apóstol, y finalmente Judas, otro de los hermanos del Señor. Ahí están los 9 autores del Nuevo Testamento. Cuando tú haces una lectura de todo el Nuevo Testamento de manera cuidadosa, una de las cosas que descubres es que cada uno de estos autores en algún momento mencionó que revueltos con los verdaderos creyentes hay falsos hermanos, falsos creyentes, falsos apóstoles, falsos maestros, obreros fraudulentos, cizaña en medio del trigo, y aún el mismo Señor Jesucristo, citado por ellos, habló de estas cosas. El Señor Jesucristo dijo que en los tiempos del fin se levantarían falsos cristos y falsos profetas que intentarían hablar en su nombre. Y advirtió, no les crean. Entonces, el hecho de que hay falsos cristianos es una realidad en las Escrituras. Hoy les voy a enseñar algunos ejemplos de los falsos cristianos y vamos a tratar de considerar por qué existen los falsos cristianos, cuáles son algunas de sus características o algunas de las formas en que podemos identificar, no vaya a ser yo uno de ellos o tú.
¿Recuerdan cuando estaba el Señor celebrando la última cena con sus discípulos? Él dijo: uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Y cada uno de los apóstoles empezó a decir: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Lo cual nos indica que era difícil para ellos identificar al traidor, ¿no es cierto? O sea, no vemos a los apóstoles diciendo, Jesús diciendo: uno de ustedes me va a entregar porque uno de ustedes es diablo. Y entonces ahí todos dijeron: de plano es Judas, miren los cuernos, ahí está, ¿eh? O sea, nadie dijo eso. Todos dijeron: ¿seré acaso yo? Quiere decir que no es tan fácil en términos físicos y en apariencias poder identificar cuando alguien no es un verdadero discípulo. Entonces, quiero invitarlos a que vayan conmigo para empezar en la escritura a Gálatas capítulo 2. Bueno, primero segunda de Corintios para seguir el orden canónico. Cuando digo orden canónico me refiero a que los libros de la Biblia tienen un orden en su índice, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y todos los demás, ustedes ya saben. Entonces, siguiendo ese orden, ese es el orden canónico. Primero está segunda de Corintios, después está Gálatas. Primero vamos a segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Dice el versículo 26. Segunda Corintios 11, 26. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y por último, ¿qué dice? Peligros entre falsos hermanos. Este es el apóstol Pablo contando acerca de los muchos peligros que él enfrentó en su vida por predicar a Cristo. Y uno de los peligros que él menciona que enfrentó por predicar a Cristo, ¿cuál es? Falsos hermanos. Si Pablo está diciendo falsos hermanos, entonces, ¿qué decían esas personas ser? ¿Cristianas o no? Según ellos, sí eran cristianos. Según Pablo, falsos hermanos. Dando la vuelta ahí a las páginas, Gálatas capítulo 2. Dice el versículo 1 al 4. Gálatas 2, 1 al 4, leo. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, y aunque era griego. Y esto fue por causa de los, ¿qué dice? Falsos hermanos que se habían, ¿qué? Infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo a fin de someternos a esclavitud. No es cosa sencilla decir que hay falsos discípulos, hay riesgos. Los falsos discípulos son una realidad y hay peligro en eso. Pablo dijo: peligros de los de mi ciudad, peligros en el mar, peligro de los falsos hermanos. ¿De qué peligro hablas, Pablo? Y luego dice aquí en Gálatas: se han infiltrado. Se han infiltrado. ¿A dónde se infiltraron? ¿A dónde? A la comunión de los verdaderos cristianos. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿no tuvo el mismísimo Señor Jesús falsos discípulos? ¿Cómo se llamaba? Judas, ¿verdad? ¿Cómo se apellidaba? Iscariote, ¿verdad? Bueno, no sabemos si ese no era su apellido, pero era su apodo, ¿verdad? Si Jesús tuvo un falso discípulo, ¿podremos tenerlo nosotros?
Pastor, me ofende cuando dice esas cosas. Pero mi intención no es ofender a nadie a través de esta enseñanza. Es ayudarnos a pensar bíblicamente y autoexaminarnos. Porque lo más trágico que podría suceder es que pasemos nuestra vida y probablemente nos engañemos y un día comparezcamos ante el Señor en el día del juicio y cuando sea demasiado tarde nos hallemos faltos. ¿No es cierto? Bueno, ¿cuáles son las causas por las que hay falsos discípulos? Bueno, se pueden mencionar una cantidad de razones, pero voy a mencionar solamente dos por cuestión de tiempo, las que considero probablemente las dos más comunes. Dos razones muy comunes por las que hay falsos discípulos revueltos con los verdaderos cristianos, falsos cristianos. La primera razón es que la iglesia, por su naturaleza y por su misión, es un blanco de la gente de malas intenciones. La iglesia, bíblicamente hablando, es el cuerpo de creyentes que Dios ha escogido de entre la gente del mundo para ser suyo, para ser su pueblo. La iglesia está compuesta de pecadores arrepentidos que confían en nuestro Señor Jesucristo y tratan de seguirlo agradándolo. Entonces la iglesia por naturaleza ha sido sacada de sus pecados y está en un proceso de transformación. Está en un proceso en donde la iglesia crece en buenas obras, en santidad, en santificación y en la semejanza de Cristo. Así que en teoría la iglesia se está conformando de gente que quiere vivir mejor, gente que practica y quiere seguir practicando el perdón, el amor, la bondad, la generosidad. Yo sé que ese es el estado ideal, que hay veces que esto parece no funcionar, pero precisamente está en relación con lo que estamos diciendo. Entonces, si la iglesia existe para bendecir al mundo, para servir, para amar, obviamente va a ser el blanco de la gente que puede querer sacar provecho de eso. Voy a describir un escenario que me ha pasado ya no sé ni cuántas veces. ¿Cuántas veces me ha pasado en esta y en otras iglesias que llega gente buscando que le ayudemos financieramente? ¿Por qué vienen a las iglesias las personas buscando ayuda financiera? ¿Por qué? Porque se supone, ellos dicen, saben que las iglesias ayudan a los necesitados. ¿No es cierto? Otro ejemplo. Ustedes no tienen idea. Yo empecé en el camino con Cristo cuando era joven y soltero. Este año, por la gracia de Dios, mi esposa y yo, pues vamos a cumplir 25 años de casados. Pero yo conozco a Cristo desde antes de casarme. Y el primer ministerio que hice fue con puros jóvenes. Los jóvenes fueron mi primer ministerio por muchos años. ¿Y cómo lo disfruté? Muy divertido, muy apasionante. Pero un fenómeno que yo vi desde que yo estaba en ese tiempo sirviendo al Señor es que, ¿saben? Cuando hay un grupo de jóvenes vibrante, llegan más jóvenes, pero ¿qué creen que llegan? Pues van detrás de las presas, ¿no? Me acuerdo de un caso, les voy a contar. No debería de ser así, pastor. No, claro que sí, tenemos que ser así. Llegó este joven, muy guapo, ¿no? Muy bien peinado. Llegó. Y empezó a llegar cada sábado, los sábados era nuestra reunión. Y solamente se sentaba a un lado de las chicas. Pero se veía así el colmillote, ¿verdad? Detrás de la presa. Entonces nosotros nos dimos cuenta de volada y pues estábamos a estar al pendiente de las señoritas. Claro, nosotros vamos a cuidar a los nuestros. Se llamaba Larry, y no le gustaba bañarse. Se ganó un título, Larry el sucio, ya saben por qué. Así le decían, como el de una película, el Larry el sucio. Con el puro olor las espantaba, pero eso no quitaba que le hiciera su luchita. En otra ocasión llegó una persona y me dijo: pastor, yo quiero asistir a la iglesia, yo quiero ser parte de aquí. Ah, qué bueno, bienvenido. Llevaba como 2 veces que había venido y me dijo:
pastor, yo tengo un negocio. Esa persona tenía un negocio de multinivel. ¿Por qué creen que vino a la iglesia? Cuando yo le dije, aquí no vas a buscar clientes para la pirámide. Las personas deben venir a la iglesia con otros motivos. Tengo como 15 años esperando que regrese. Dejó de venir. ¿Qué estoy diciendo? La iglesia es un blanco de muchos intereses para personas que no tienen en su primera prioridad buscar a Dios y su perfecta voluntad y la verdad, sino que ven en la iglesia clientes, esposas o esposos o novios o novias o negocio, y yo no puedo decir toda la lista. Solo por citar un pasaje de la Escritura para validar mi punto, en 2 de Pedro dice el apóstol, escuchen, 2 de Pedro capítulo 2, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Escuchen las motivaciones de estos. Es 2 de Pedro 2:2. Muchos seguirán su sensualidad. ¿Qué es lo que los mueve? Sensualidad. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Dos motivaciones muy poderosas que atraen la atención de algunas personas respecto a la iglesia son el dinero y la inmoralidad sexual. Es muy común que algunas personas miran la iglesia como un lugar donde pueden encontrar muchachas o hombres decentes, o donde pueden encontrar personas para hacer negocio. Por eso, si tú estás aquí en la iglesia y la única vez que tú le hablas a otros de la iglesia, te interesas en sacarle su teléfono, es para ir a hablarle de tu negocio, estás comunicando un mal mensaje. Estás comunicando la idea de que a ti te interesa más el dinero de la gente que la gente. Entonces, estoy diciendo, ¿por qué hay falsos discípulos? Porque la iglesia es magnética de la atención de personas con malas intenciones también. ¿Me estoy dando a entender? Claro. Gente buena, gente ingenua. Vi un letrero que alguien puso en internet hace un tiempo. Decía, una muchacha joven en sus 20 decía, el mejor novio que pude tener, un cristiano evangélico, así puso ella. El mejor novio que pude tener, un cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque lo puedo engañar las veces que quiera y siempre me perdona. Así puso. ¿No es cierto? La pregunta que teníamos que hacernos es, ¿por qué ese cristiano anda haciéndose novio de una como ella, no? Entonces, una causa por la que los falsos discípulos están en las iglesias es porque la iglesia es magnética de los intereses de mucha gente. Pero no todo es culpa de los malvados que se quieren infiltrar. A veces nosotros tenemos la culpa de que haya falsos discípulos. ¿Por qué? Segunda causa común. Muchas veces hay falsos discípulos en las iglesias cristianas porque los que predicamos el evangelio no predicamos el evangelio auténtico, sino que le decimos a la gente que cierta cosa es la verdad y la gente nos cree. Y entonces la gente responde a un mensaje torcido que nosotros les dimos. Ahora quiero que ustedes comprendan algo. Los voy a llevar a Romanos capítulo 1.
En Romanos capítulo 1, versículo 16, la Escritura dice lo siguiente. Escuchen bien. Dice, leo para ustedes. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Escuchen ese versículo. La Biblia dice que el Evangelio de Dios tiene poder para salvación, ¿sí o no? El único mensaje que tiene el poder para salvar a una persona es el Evangelio de Dios. Pero si yo adultero el Evangelio, entonces anulo su poder. ¿Me estoy dando a entender? Si yo tomo una pastilla de 200 miligramos de ibuprofeno, y la diluyo en un tinaco de agua, y te tomas una copita, ¿qué efecto te hizo? Se diluyó. ¿Entienden? Ahora les voy a dar un ejemplo claro de qué estoy diciendo con diluir el Evangelio. ¿Están listos? Agárrense. Cuando tú sales y compartes el Evangelio con las personas, ¿qué les dices? Esta es una forma de evangelizar muy popular. Yo la practiqué por años. ¿Por qué? Porque así me enseñaron. Y yo creí que esa era la mejor forma de presentar el Evangelio. De entrada estoy diciendo, es falso. Pero tengan paciencia, lo voy a explicar. Salimos a la calle y le decimos a las personas, ¿qué prefiere usted? ¿Irse al cielo o irse al infierno? A ver, levanten la mano los que quieren irse al cielo, levanten la mano. Y todos los demás entonces quieren ir al infierno. Porque aquí tenemos un encendedor y una fogata, ahorita les podemos dar una adelantada si quieren. O sea, ¿quién en su juicio cabal, que tú salgas y le digas, ¿cuántos quieren vida eterna? A ver, levanten la mano los que quieren vida eterna. No, pues, dice, depende, pastor. ¿Casada con este? Mejor. Oh, espero que no diga eso, ¿verdad? O sea, piensen, si nosotros salimos a la calle y le decimos a las personas, oiga, ¿usted está seguro que al morir se va a ir al cielo? Esa es una pregunta de diagnóstico que hemos usado muchas veces. Y la persona dice, no. ¿No le gustaría tener vida eterna? Sí. Ah, bueno. ¿Le gustaría saber cómo puede tener vida eterna? Sí, me gustaría. Ok. Entonces, toda tu evangelización la basas en el punto inicial de la oferta de vida eterna o del cielo. Y tú conduces a la persona a través de esta evangelización. El método que estoy diciendo se llama evangelismo explosivo. Y miles de personas han venido a conocer a Cristo usando este método evangelístico. Pero ahora voy a decir algo que yo creo sinceramente. No creo que estas personas vinieron a Cristo, si son verdaderamente convertidas a Cristo, porque oyeron el evangelismo explosivo, sino a pesar de que oyeron el evangelismo explosivo. Y es el método que yo usé por años. Pero no te entiendo, Luis, explícame. Bueno, si tú sales y le dices a las personas que si a ellas les gustaría tener la vida eterna, ¿qué esperabas que te dijeran? ¿Me entiendes? Entonces, yo les pregunto a ustedes, conocedores de la Biblia, ¿de qué nos salva el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? A ver, los escucho. ¿De qué? Sí, pero ¿de qué nos salva a Dios? Ok, entonces, si tú lees ese versículo en su contexto, entonces vas a descubrir la respuesta. El versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? ¿Por qué es poder de Dios el Evangelio de salvación? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios. Sinónimos para ira: enojo, furor, disgusto, molestia, irritación.
El problema número uno de los seres humanos no es ni la muerte ni el infierno. Es la ira de Dios. El infierno es el horno. El gas que alimenta sus flamas es la ira de Dios. Yo sé que ese mensaje no es popular, pero ¿qué quieren? Yo no escribí la Biblia. Yo hago igual que ustedes, leerla. Capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Diga impiedad. Impiedad. Yo he explicado varias veces esto, lo vuelvo a recordar. Impiedad es lo contrario a piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es temor o reverencia a Dios. Una persona piadosa es una persona que en su mente, en su corazón, sabe que Dios existe y lo respeta, donde quiera que esté, en todo lo que hace. No necesita que nadie se lo diga porque ella sabe que Dios está ahí y ella persona siente respeto por Dios y hace las cosas de manera respetuosa de Dios. Eso es ser piadoso. Entonces, ¿qué es lo contrario de ser piadoso? Si ser piadoso es tener conciencia de Dios y hacer las cosas honrando a Dios, lo contrario de la piedad no necesariamente es ser un sacrílego, blasfemo y profano. Con que seas indiferente de Dios. Tú dices que Dios existe, pero vives y decides tu vida como si Dios no existiera. Eso es una impiedad. Eso es vivir sin temor, ni reverencia, ni honra para Dios en lo que vives o haces. ¿Quién se escapa? ¿Entienden? Entonces Dios se siente indignado por toda la impiedad y la injusticia que los hombres hemos cometido. Capítulo 2, versículo 5. Mas por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una vez más, ¿cuál es el problema? La ira de Dios. Capítulo 3, por favor. Capítulo 3. Dice el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto es injusto el Dios que expresa su ¿qué? Su ira. Capítulo 5, Romanos 5, versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Nos salva, es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios. Que cada uno de nosotros, por su manera impía e injusta de vivir, ha despertado. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Cuando yo salgo a la calle y le digo a la gente que su principal problema es la muerte, que le falta vida eterna, pero no le explico que hay ira de Dios contra nosotros los pecadores, yo estoy distorsionando el mensaje, porque la gente se puede acercar a creer el supuesto evangelio que yo le digo con un interés torcido. ¿Cuál es el interés? Vida eterna. Ahora les voy a dar un ejemplo de esto en la Biblia. Está en los evangelios, porque efectivamente le pasó esto a Jesús. Vamos a Mateo 18. Perdón, 19. En Mateo 19 está una historia que muchos ya conocen. Mateo 19, versículo 16. ¿Ya lo encontraron? Escuchen. Y aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener qué? La vida eterna. ¿Qué quería este hombre?
¿Él quería vida eterna o quería tener una buena relación con Dios? Según él, ya tenía una buena relación con Dios. Lo único que le faltaba, ¿qué era? Según él, vida eterna. ¿Entienden lo que estamos leyendo? Entonces él viene con Jesús y le dice: Maestro bueno, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Ahora, como él se consideraba muy bueno, este joven, ¿cómo lo sabemos? Dice el versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar a la vida, ¿qué le dice Jesús? Guarda los mandamientos. Entonces Jesús le sigue la corriente. Entonces, ¿tú quieres hacer algo para ganar la vida eterna? Ahora, en el pasaje paralelo, aquí estoy en Mateo, me voy a ir ahora a Marcos capítulo 10. Escuchen esto. Marcos 10, el mismo pasaje. Dice el Señor en el versículo 17: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo. En Mateo nomás dice que vino, pero aquí se nos dice cómo vino. ¿Cómo vino? Corriendo, y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren, en agosto de este año yo voy a cumplir 30 años de servir a Dios en el ministerio. 30 años. Y en esos 30 años, pregúntenme cuántas veces he visto una persona que venga corriendo a querer tener la vida eterna. Pregúntenme, ¿cuántas veces? Díganme, ¿cuántas, pastor? Ninguna. Nunca he visto a nadie que venga corriendo en medio de la multitud y se arrodille. A los únicos locos que he visto hacer eso es a los jugadores de la América, cuando echan un gol. No se crean los que le van a la América. Van corriendo y luego se tiran, ¿no? Jesús está rodeado por una multitud y este señor llega corriendo, se arrodilla. Señor, ya me lo imagino, no, este es un actorazo este señor. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Maestro bueno, le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice: bueno, estoy en Marcos 10, versículo 18. ¿Y por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Escuchen lo que está diciendo Jesús aquí. ¿Está Jesús negando ser bueno? Él no dijo no soy bueno, él dijo ¿por qué me llamas bueno? Dejemos algo claro. Solo hay uno bueno. ¿Quién? Según Jesús. Yo les hago una apuesta. Si salimos aquí a la calle y agarramos a la primera persona que pase y le preguntamos: ¿es usted una buena persona? ¿Qué me va a decir? Díganme ustedes. Sí. Y del otro lado de la banqueta va pasando Jesús. Entonces detenemos a Jesús y le decimos: Jesús, ¿es este una buena persona? ¿Qué hubiera dicho Jesús? No, bueno, solo hay uno. ¿Quién es? ¿Se dan cuenta los estándares de Jesús y de Dios y los estándares de nosotros son diferentes? Según nosotros, ¿cómo somos? Buenos. Y según Jesús y Dios, no hay nadie bueno. Para darnos una ayudada a Dios y que descubramos que no somos buenos, nos dio los 10 mandamientos. Dios nos dio los 10 mandamientos. En Romanos 3 dice que Dios nos dio la ley para que tuviéramos conciencia de pecado y toda boca sea cerrada y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Les voy a dar un ejemplo cómo funciona, lo hemos dicho antes. Cuando la persona cree que es tan buena, entonces tú le preguntas a la persona: ¿alguna vez has dicho una mentira? ¿Qué te va a decir la persona? Dígame, ¿hay alguien que no haya dicho una mentira? ¿Tú cómo le llamas al que te ha dicho una mentira? ¿Cómo le llamas a ese? ¿Cómo? Mentiroso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le llamas tú al que sin que te dieras cuenta te sacó tu billetera y te sacó un billetín? ¿Cómo le llamas a ese? Pero nada más era de 20, no exageres. ¿Cómo se le dice? ¿Y si fuera de $1? Entonces no es por la cantidad, ¿verdad? Es el hecho
Quebrantó el mandamiento. ¿Por qué dice el mandamiento? No robarás. Si una persona asesinó a otra hace 20 años, ¿cómo le llamarías? ¿Y si la asesinó ayer? Entonces, ¿no importa el tiempo? Entonces, si la mentira la dijiste hace 20 años, ¿en qué te convirtió eso? Bueno, eso aplica para el asesino, pero para el mentiroso no. Y para el robo. Porque mucha gente dice, a ver, levanten la mano los ladrones. No, hombre, no descuido mi cartera, dicen. ¿Verdad? Yo no he robado. Bueno, hay un dulcecillo cuando yo era niño. Solo he mencionado 3 de los 10 mandamientos. Por tu propia confesión. Mentirosa, ladrona, asesina de corazón, porque Jesús dijo, oíste que fue escrito, no matarás, pero el que se enoja contra su hermano, entonces, dicho en otras palabras, de verdad no hay nadie bueno. Dependiendo de los estándares de Dios, no hay nadie bueno. ¿Me doy a entender? Entonces, volviendo a la historia del joven rico, Jesús no está diciendo que él no es bueno, solo le está haciendo conciencia. Ahora, si ese joven rico le está diciendo a Jesús, maestro bueno, y Jesús le dice, no hay nadie bueno sino solo Dios. En otras palabras, Jesús es como si le estuviera diciendo, en serio, si tú me dices maestro bueno, ¿me estás diciendo que yo soy qué? ¿Dios? ¿En serio tú crees que yo soy Dios? Vamos a hacer una prueba entonces. Sigo leyendo Mateo. Entonces, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mandamientos está citando Jesús? Los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Entonces no estoy yo inventando cosas cuando les digo, ¿qué usa Dios como estándar para saber si alguien es bueno o no es bueno? Pero miren la ingenuidad del hombre al responder, ¿todo lo he guardado? ¿Qué me falta todavía? Y el pasaje paralelo de Marcos, ahora regreso a Marcos 10:20, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vean nada más este descarado. Todo lo he guardado, ¿en serio? Todos los mandamientos los has guardado, o sea, todos los mandamientos. ¿Saben que había 613 mandamientos, no nada más 10? 613 mandamientos, y él dice que ha guardado ¿cuántos? Y luego dice que desde su juventud. ¿Esto significa cuánto tiempo? Todos siempre. Yo no sé si ese era mexicano o qué, que creen a veces que todo es algunos y siempre es a veces. A veces decimos, ¿verdad? No, llevo todo el día aquí, todo el día esperándote. ¿Todo el día? Pero no son los mexicanos, todos los seres humanos relativizamos las cosas. ¿Quién cumple todos los mandamientos, hermanos? ¿Quién? A ver, ¿algún mentiroso que levante la mano aquí? No hay, ¿verdad? ¿Quién cumple todos los mandamientos siempre? ¿Habrá alguien así, sinceramente? Este joven dice que él. ¿Alguna vez alguien te quiso ver la cara como dice el chavo, y en mi presencia? O sea, pero es obvio que está mintiendo y ese está aplicándosela a Jesús, que conoce la verdad. ¿No pudo Jesús haberlo desmentido ahí? ¿Qué piensan ustedes? Ay, con que todos, ¿verdad? A ver, vamos a platicar con tu primera novia. ¿Qué hiciste aquella noche? ¿Verdad? ¿Te acuerdas aquella vez que te mandó tu mamá por las tortillas? O sea, Jesús le pudo haber sacado sus trapitos al sol, pero con gusto. Y además se lo hubiera merecido, ¿o no? Pero escuchen a Jesús responder. Sigo en Marcos. Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo cuanto tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Dueño de muchos bienes. Jesús sabía que entre ese joven y Jesús había una barrera. ¿Cuál era la barrera? Su dinero. ¿Sí o no? Porque si no hubiera sido esa la barrera, Jesús al haberle dicho, ¿de veras quieres tener la vida eterna? Pues vende todo lo que tienes y ven, dáselo a los pobres y luego ven y sigue, ¿qué? Y él se hubiera puesto muy alegre, ¿no? Pero no se puso muy alegre. ¿Cómo se puso? Muy triste. Y entonces la pregunta que tienes que hacer es, ¿por qué se puso triste? Y aquí el texto lo dijo claro, porque tenía muchos bienes. Entonces, tengo una pregunta para ti. ¿A quién amaba más él? ¿Sus bienes o a Jesús? ¿Sus bienes o Jesús? Aquí está Jesús de un lado y aquí están sus bienes. Y ahora él está en medio de los dos. Y acaba de descubrir que no puede tener por cabeza de su vida a los dos al mismo tiempo. Y ahora tiene que decidir uno de los dos. Jesús o lo que se interpone entre tú y yo. ¿Qué está diciendo Jesús a través de esta dinámica? ¿Quién es más valioso delante de los ojos de Jesús? ¿Él o los bienes de una persona? ¿Quién? Él. Ahora, congelen la escena ahí. Cuando ustedes han leído los evangelios y ven cuando Jesús andaba buscando gente pecadora, ¿qué es lo que Jesús solía decirles a ellos? Les decía, ¿cuántos quieren ir al cielo? A ver, ¿quieres ir al cielo? Mateo, ¿quieres ir al cielo? Acéptame en tu corazón. ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Eso es lo que Jesús decía? O lo que Jesús decía normalmente era, ven y sígueme. ¿Qué le ofrecía Jesús a la gente? ¿A él mismo o la vida eterna? ¿Qué le ofrecía más? Si es verdad que Jesús ofrecía la vida eterna, porque Jesús también dijo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no es antibíblico esperar la vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo, pero eso no es lo que más ofrecía y enfatizaba Jesús. Lo que Jesús ofrecía, ¿saben qué era? Él mismo era el regalo. ¿Captan esto? ¿Y a dónde quieres llegar con todo eso, Luis? Que hoy en día tenemos personas más interesadas en la vida eterna que en Jesús. Jesús ha venido a ser una especie de escalera espiritual que ni modo hay que soportar, hay que subir para llegar al bien mayor, a mi aspiración más grande. ¿Y cuál es esa aspiración? La vida eterna. ¿Saben lo que este joven realmente quería y que fue revelado a través de esta circunstancia que enfrentó con Jesús? Lo que este joven realmente quería era seguir viviendo su vida como él la había desarrollado, pero que le durara para siempre. Eso es lo que él quería. El relato, no ha habido tiempo para ver otros detalles, pero dice que además de ser joven, rico, era principal entre los judíos. Y era un hombre moral, religioso. ¿Me doy a entender? Todos los mandamientos había cumplido desde su juventud. Entonces escuchen. ¿Dónde encuentras tú un joven rico, poderoso? Y como dijera ya mi cuate, guapo honoris causa, porque dinero mata carita y este es rico, ¿verdad? Entonces este tiene todas las virtudes que una muchacha anda buscando. Joven, rico, poderoso. Y ya con dinero hasta el más feo se empieza a ver guapo, ¿verdad? Solo le falta una cosa a este muchacho. ¿Saben qué le falta? Además es buena gente, cumple los mandamientos. Él cree que siempre y todos, aunque ya sabemos que son algunos de vez en cuando. ¿Qué más se puede pedir? Solo hay una cosa que le falta a él. Que ese universo que él se inventó, donde él es la persona más buena,
más rica, poderosa, este cosito, este reinito que él se inventó, le dure para siempre. Es lo único que le falta para que sea el cuento de hadas. Pero Jesús no quiso cooperar con ese ideal. Jesús le dijo, no, mira, no te confundas. Si tú quieres vivir para siempre, en ese para siempre, el rey voy a ser yo, no tú. Yo soy el tesoro más grande, no tus riquezas ni tú. Si quieres tener esperanzas de vida eterna, olvídate de la vida eterna. Cambia lo que tienes y sigue. ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Le está tomando la palabra, porque al principio de la plática el joven le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, mira, no hay nadie bueno sino solo Dios. ¿Tú me estás diciendo maestro bueno? ¿De veras crees que soy Dios? Vamos a ponerte a prueba. Vende todo lo que tienes, sígueme. Yo soy lo que tú necesitas. ¿No era él, no era Jesús lo que el joven necesitaba? Díganme ustedes. Sí, Jesús es lo que él necesitaba. Pero él no estuvo de acuerdo. Según el joven, ¿qué era lo que más necesitaba? Riquezas para siempre, ¿no? Cuando nosotros predicamos el evangelio a la gente, ¿qué le ofrecemos? Ven a Cristo y tu matrimonio mejorará. Ven a Cristo y tus finanzas mejorarán. Ven a Cristo y tu vida durará por la eternidad. No, pues yo quiero eso. ¿Quién no quiere eso? Cristo es el evangelio, hermanos. El evangelio es poder de Dios para salvación de la ira de Dios. Ahora los voy a llevar a otro pasaje. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. Diga reconcilió. ¿Qué es reconciliar? ¿Qué es reconciliar? Es ponerse de acuerdo es recuperar la paz con otra persona o con una cosa. Implica dos personas, la reconciliación son dos personas. ¿Me están siguiendo? Estoy en 2 de Corintios 5, 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si rogara por medio de nosotros Dios. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, el evangelio es que Dios siente ira por todos nuestros pecados, porque Él es un Dios justo y santo, y nosotros somos muy pecadores, muy indiferentes para con Él. Y Dios nos tiene paciencia y tolerancia y nos extiende el tiempo para que nos arrepintamos y nos reconciliemos con Él por medio y por causa de la muerte de Cristo, pero no nos importa. Como Dios no nos castiga, decimos, pues Dios ha de estar contento conmigo. Yo creo que soy uno de sus favoritos. Pero lo único que significa eso es que Dios nos tiene paciencia. Pero entre más tiempo pasa y el hombre no se arrepiente y se reconcilia con Dios, la ira de Dios se acumula para el día de la ira y del juicio de Dios. El evangelio es Dios. No podemos predicar evangelios sin Dios. Recibe a Cristo y tendrás vida eterna. Y Dios, ¿saben que hoy en día las iglesias están llenas de personas que están más preocupadas por tener vida eterna que tener una relación personal con Dios? Es obvio, yo lo veo. ¿Saben por qué? Porque les preguntas a las personas, oye, ¿tú te mueres, te vas al cielo? ¿Qué te dicen? Sí. Y luego les preguntas acerca de su relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tú lees su palabra? ¿Te alimentas espiritualmente? ¿Oras con Él? No hay relación con Dios en esas personas. Esas personas no están buscando una relación con Dios. ¿Qué están buscando?
la cartera de Dios. Que Dios los bendiga en su trabajo, les dé su salud. Ahí Dios te doy de vez en cuando una visita a tu reunión. Debes estar contento. ¿Qué esperabas? Soy un hombre ocupado. No hay interés, no hay amor. ¿Cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Díganme ustedes. Amar a Dios, ¿no es cierto? Hoy en día hay iglesias donde amamos los dones de Dios. La bendición, el trabajo, la familia, la salud que tú me das, la vida eterna. Pero no tengo tiempo para ti. ¿En serio? ¿Eso es reconciliarnos con Dios? Son malas señales. Ahora, no es mi relación con Dios la que me va a salvar. Es Cristo el que nos salvó. ¿Pero de qué nos salvó? De la ira de Dios. Cuando éramos enemigos, nos reconcilió para que ahora tengamos una relación verdadera con Dios. Yo no necesito morir para tener la vida eterna. No me preocupa eso. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué dijo? Y la vida. Si yo tengo a Cristo hoy, si yo camino con Él, ¿por qué tendría que preocuparme por la vida eterna? Ya tengo la vida. Yo pienso seguir con Jesús. A pesar de lo imperfecto y pecador que yo sea, yo no lo voy a dejar, porque Él ha hecho todo por mí. Pero un cristianismo sin Jesús en el centro, sin interés en Dios, es un falso evangelio. Y muchísima gente va a las iglesias creyendo en eso. Pero no tienen una auténtica relación con Dios. No me tienes que responder, pero tú tienes que preguntarte, ¿realmente te importa Dios en tu vida? Y si te importa Dios, ¿cómo? ¿Como tú sientas las condiciones o como Él las ha establecido? Por eso dije, ¿por qué hay falsos discípulos? Porque hay gente con malas intenciones que ve a la iglesia como un blanco de sus intereses, pero a veces porque nosotros mismos predicamos un evangelio que parece muy cristiano, pero que es falso, que reduce a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Órale Dios, ya te di tu sobadita, ahora dame mi deseo. ¿Quién manda bajo esas circunstancias? Por último, los voy a llevar a 1 de Juan capítulo 2. Vámonos todos a 1 de Juan capítulo 2. ¿Cómo saber si alguien es un falso discípulo? Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor Jesús. 1 de Juan capítulo 2. No tengo tiempo para estudiar toda la de 1 de Juan con ustedes. Solo voy a agarrar de ejemplo capítulo 2. ¿Están listos? 1 de Juan capítulo 2 dice el versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Tú no vas a ser salvo por guardar los mandamientos. Pero si has llegado a ser salvo, la forma en que eso se deja ver es porque ahora te importan los mandamientos de Dios. ¿Captan lo que estoy diciendo? No somos salvos por guardar los mandamientos. Somos salvos para guardar los mandamientos. Entonces, muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús en Mateo 7, 21 al 23, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y Jesús les dice, nunca los conocí, apártense de mí. Y luego les dice, hacedores de maldad, hacedores de anomía en griego. A significa sin, nomía significa ley, quebrantadores de los mandamientos. Eso significa la palabra anomía. Yo soy cristiano, pero a mí me vale mentir. Total, mis pecados ya fueron perdonados. De verdad. La obediencia. ¿Hay una sincera inclinación a la obediencia de la palabra de Dios? ¿O solo es apariencia? Segundo, ahí mismo, versículo 7, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ya habían tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es este, versículo 8, mandamiento nuevo. ¿De cuál mandamiento está hablando? El versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz, no hay casa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Versículo 9, regreso, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas.
Segunda evidencia de que alguien es un verdadero hijo de Dios, es una persona que dos cosas. Observen la línea aquí. Aquí no hago nada. Aquí aborrezco. Aquí no hago nada. Aquí amo. Un verdadero discípulo de Jesús no aborrece a otras personas. No hay cabida del odio hacia otras personas en un verdadero hijo de Dios. Dios es amor. Pero hay muchos que dicen que son cristianos y dicen, pues yo no odio a nadie. Pero tampoco aman. ¿Entienden? Un auténtico hijo de Dios no solo no odia a ninguna persona, y a veces eso es difícil, a veces esto es imposible en nuestras fuerzas humanas. Pero cuando Dios hace el milagro en el corazón de una persona, un verdadero hijo de Dios no puede odiar a otros seres humanos. Todo lo contrario, ama. ¿Y tú odias a alguien? No, yo no odio a nadie. Entonces, ¿y tú de verdad amas a otros cristianos? Segunda forma de irse dando cuenta. Aquí mismo en el mismo capítulo, observen, estamos en el capítulo 2, ¿ok? Versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora, ¿de qué mundo está hablando Juan? Aquí lo va a explicar él. Él va a explicar de qué mundo está refiriéndose. En el 16. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es más importante para ti? Los deseos lujuriosos de la carne, la vanidad, o Dios y su voluntad. Esa es otra cosa que tú debes de preguntarte. Siguiente, observen ahí lo que dice en el mismo capítulo, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y luego sigo leyendo. Versículo 24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 27, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿De qué estamos hablando? Un auténtico hijo de Dios, hermanos, no solo creyó en Cristo, se arrepintió de sus pecados y creyó en el Evangelio, sino que permanece en el Evangelio, permanece en la verdad bíblica. Pero no solo permanece en la verdad, sino que también permanece en la iglesia. ¿Notaron el 19? Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. No solo dice que abandonaron la doctrina, dice que abandonaron la fraternidad cristiana. ¿Captan lo que estoy diciendo? Hoy en día hay miles de personas que insisten que son verdaderos cristianos, pero no pertenecen a ninguna iglesia. Y algunos hasta niegan las doctrinas cristianas. Simplemente ayer una persona de la iglesia nos compartía, a los que estábamos ahí platicando, que estaba hablando con un compañero de trabajo que conoce, y ese compañero asistió por mucho tiempo a la iglesia con él y hasta enseñaba. Y ahora le estaba diciendo que prefiere ir a la cantina que a la iglesia. Dice, no, pues en la cantina me tratan mejor que en la iglesia.
Entonces este amigo cristiano decía, ¿en serio? ¿Y Dios? No, no me importa, ni quiero que me hables de Dios. Además le dijo, y algunos están aquí de lo saben que estoy diciendo el reporte bien. Dijo, además yo ya soy salvo, yo acepté a Cristo un día. ¿En serio? No, no somos salvos por ir a la iglesia, pero no te confundas. Un auténtico hijo de Dios, por amor a Dios, acepta a la iglesia y sigue sin darse por vencido con ella. Y acepta la verdad y sigue permaneciendo en el evangelio y en la verdad. Por lo tanto, uno que no es un verdadero discípulo, pues no lo hace. Y la última característica del último versículo del capítulo es: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Los cristianos verdaderos no son tranzas, no son tranzas, son personas que procuran la justicia. No son de, le voy a pedir prestado, pero luego se le olvida, no le pago. Además somos cristianos, me tiene que perdonar. No, no. Eso no es de un verdadero hijo de Dios. Un cristiano, aunque sea imperfecto, procura ser recto en sus tratos. No tengo tiempo para abordar todos los demás puntos, pero simplemente voy a terminar citando un pasaje de la Escritura que está en 2 de Corintios. Este es Pablo, cansado de estar lidiando con los problemas de los cristianos de Corinto. Y termina la segunda carta, que según los estudiosos en realidad fue la cuarta que les escribió, pero 2 están perdidas. Las que no fueron inspiradas se perdieron, pero esta sí. Escuchen, este es Pablo en 2 de Corintios 13, versículo 5. Dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Hermanos, examínese. Si tú quieres saber si tú estás en Cristo, estudia 1 de Juan. Ese es un consejo que te doy. Léelo con cuidado y fíjate, cada vez que diga nacido de Dios, esto es lo que hace un nacido de Dios. El que no es nacido de Dios no hace esto. Ahí lee 1 de Juan, con cuidado, haz tu lista. Y luego compárate y decir, ¿veo esto en mí? Examínate a ti mismo, primero. Segundo, en la parábola de el trigo y la cizaña, Mateo 13, el Señor dice, un hombre sembró trigo en su campo y luego vino el enemigo de noche y sembró cizaña. Los discípulos le preguntan más adelante al Señor, explícanos la parábola de la cizaña. Dice, el trigo son los hijos del reino y la cizaña los hijos del maligno. Hermanos, hay muchas iglesias allá afuera que no son verdaderamente cristianas. Tú no puedes creerte que una iglesia es cristiana nomás porque dice ser cristiana. Tienes que usar los criterios bíblicos para medir si alguien o algo que dice ser cristiano realmente lo es. ¿Predica el verdadero evangelio de Cristo? ¿O predica una salvación por fe y por obras? ¿Predica a Cristo como el único que nos reconcilia con Dios, el único mediador entre Dios y los hombres? ¿O dice que es Cristo y otros mediadores también? Escoge el que más te guste. Filtren ustedes bíblicamente, evalúen el cristianismo, evalúense a sí mismos. Y cuando ustedes descubran que alguien se está engañando, adviértanle, adviértanle.